Bueno, muy buenas tardes y gracias por participar en nuestro webinar, donde vamos a explorar si la obtención de la Green Card y permisos de trabajo en los Estados Unidos se ha facilitado con la administración de Biden. Yo soy Paola Yuspa, presidenta de Top of Mind, una agencia de relaciones públicas en Miami y con oficinas en Washington, D.C. Es un gusto poder organizar este evento y tener como invitados a 3 expertos que son genios, capos en el terreno de inmigración, y por eso mismo los hemos invitado para presentarlos brevemente. Luego ellos van a dar más información sobre sus áreas de expertise, pero tenemos a Julián Montero, que él es abogado corporativo con Saul Ewing, Arnst & Laird en Miami. También tenemos a Cintia Gómez, abogada de inmigración con Saul Ewing, Arnst & Laird. Y también tenemos a David Amaro con la firma desarrolladora Lightstone Wealth Management. David también está basado en Miami. Durante la presentación los invito a que nos envíen preguntas usando la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de esta página. Queremos que esto sea una conversación bien interactiva y que respondamos sus preguntas. Si bien no vamos a responder preguntas sobre casos de cada persona, sí podemos hablar sobre las visas en forma general. Y luego, si alguien tiene más preguntas, puede contactarse directamente con los panelistas. Nosotros le vamos a dar sus contactos, su email, su teléfono. Comencemos con los panelistas, por favor, dando una breve descripción de sus áreas de experiencia. Empecemos con Cintia, luego vamos con Julián y luego con David. Muchas gracias. Cintia. Hola, buenas tardes a todos. Paola, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Como Paola mencionó, soy Cintia Gómez, soy una abogada de inmigración, parte del bufete de abogados Saul Ewing, Arnst & Laird. Somos un bufete nacional con 16 oficinas en los Estados Unidos. Estoy basada en Miami. Junto con mi colega Julián Montero, el abogado corporativo, tenemos un equipo que se enfoca en representar a inversionistas de todo el mundo, Latinoamérica también, y les podemos ayudar con sus planes a corto plazo y a largo plazo para venir a los Estados Unidos con sus asuntos migratorios y también corporativos y fiscales. Mucho gusto. Gracias, Julián. Muchas gracias, Paola. Cintia, gracias por presentar la firma. Soy Julián, soy socio de la firma Saul Ewing. Estoy en práctica más de 25 años. Me dedico fundamentalmente a representar empresas y empresarios, inversores extranjeros. Coordino con el equipo estructuras, estrategias para que individuos puedan hacer inversiones u otras actividades para lograr un beneficio migratorio. Pero no solamente eso. Analizamos temas fiscales y estructuraciones globales para que empresarios y empresas puedan entrar a este mercado, y trabajamos cercanamente con desarrolladores como el equipo de David, y en ese aspecto yo dirijo la práctica para los temas de EB5, los inversores que desean lograr una residencia permanente, analizando opciones de inversión como el proyecto de David. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Paula. Sí, mi nombre es David Amaro, soy el director de las Américas para Lightstone Private Wealth. Somos una de las empresas de bienes raíces más grandes de los Estados Unidos y hemos estado en el tema de EB5 los últimos 7 años. Yo me enfoco en inversionistas que quieren la visa permanente en el programa de EB5, y nosotros tenemos proyectos en todos los Estados Unidos, en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, que puedes invertir y con esa inversión puedes sacar la visa EB5 permanente para tú y tu familia. Gracias, Julián, gracias, Cintia, y gracias, Paula, por el tiempo. A ti. Bueno, empecemos. Cintia, te quería preguntar, el presidente actual, Biden, ya lleva casi 90 días en la presidencia. ¿Qué ha cambiado y qué ha logrado en el área de inmigración en estos 2 meses? Gracias, Paola. Muy interesante pregunta, y si han estado siguiendo las noticias se han dado cuenta que ha habido bastante movimiento
y movimiento positivo. Como han visto también durante las elecciones, se hicieron bastantes promesas, ¿verdad? Que en realidad se están cumpliendo. Ni han pasado 3 meses y ya hemos visto muchos cambios positivos. Han habido más de 25 acciones o decretos ejecutivos en el ramo de inmigración solamente. Entonces, por razones de tiempo, no puedo entrar en detalle a cada uno, pero sí me gustaría hablar de algunos que creo que serían relevantes e interesantes para este grupo. Uno que, en mi opinión, es bastante interesante e importante, que quizás no se han dado cuenta, es que designó a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional. Él es el primer latino e inmigrante de liderar este departamento. El Departamento de Seguridad Nacional es la agencia que maneja USCIS. Esta agencia es la que revisa solicitudes como la EB-5 y varias solicitudes, ¿verdad? Este designo a Alejandro Mayorkas solamente puede hacer un cambio bastante grande porque hay bastantes asuntos como, por ejemplo, tiempos de proceso, la manera de analizar los casos, ¿verdad? Que tiene mucha influencia este secretario. Entonces, esperamos bastantes cambios positivos de este secretario nomás, con ese appointment o designo como el secretario de Seguridad Nacional. Él también tiene bastante experiencia. En el 2009 fue director de USCIS por muchos años. Y también es, como les dije, un inmigrante que entiende bastante la experiencia, ¿verdad?, de ser un inmigrante. Y pues yo creo que va a ser bastante interesante cómo va a progresar esta agencia. Otro tema interesante es que propuso una ley de inmigración migratoria que, pues, como han escuchado, ofrece un camino a la ciudadanía para millones de personas que están fuera de estatus, además de otras disposiciones migratorias, pero no es una ley todavía, pero es una propuesta. La propuesta es de 360 páginas y tiene bastantes categorías, pero lo que es importante es saber que el enfoque de esta administración es positiva y nos da como una idea de lo que tienen planeado. No quiere decir que todas estas cosas, esas ideas van a salir o que van a ser ley, pero como les dije, nos da una idea. Y hay algunas secciones de la propuesta que incluye beneficios para visas de empleo, no necesariamente de inversionistas, pero con respecto a la cantidad de visas disponibles para las categorías de visas de empleo. Entonces, en mi opinión, es algo positivo. Vamos a ver cómo esto desarrolla, porque aunque solamente es una propuesta, todavía el Congreso tiene que, ¿verdad?, negociar y ver exactamente qué va a pasar. No se sabe hasta ahora, entonces si han escuchado que ya es ley o que ya se puede hacer esto o aquello, no es cierto. Hay que seguir monitoreándolo, pero sí, estos 2 puntos, en mi opinión, son bastante interesantes y relevantes para ustedes. Cintia, te quería preguntar acerca de las proclamaciones que Trump había firmado el año pasado, en junio y en abril, que como que congelaba el procesamiento de visas, la H-1B y muchas visas de trabajo. ¿Puedes explicar un poquito qué es lo que sigue en pie, qué es lo que no sigue en pie, sobre todo la visa L1? Claro, sí, hay mucha confusión, creo, en este tema específicamente porque, pues, por la pandemia, las oficinas consulares, por lo general, están cerradas o operando con servicios limitados. Entonces, eso es uno, y no tiene que ver con las proclamaciones o los decretos ejecutivos. No tienen nada que ver, son asuntos separados. Eso es parte uno. Las proclamaciones de abril y junio del año pasado, una tenía que ver con las visas no inmigrantes, H, L y J. ¿Okay? Entonces, quiere decir que simplemente los oficiales consulares no tenían el poder de otorgar las visas en sí.
no quiere decir que si la persona estaba aquí en los Estados Unidos, que no podía hacer un cambio de estatus, ¿ok? Si eso sí era posible. Esta dirección solamente era para el Departamento de Estado, que no podían otorgar las visas. La proclamación de non-immigrant visas sigue. Entonces, las H's, L's y J's todavía sigue con la proclamación que no se puede otorgar o solo si hay un National Interest Exception, que quiere decir una excepción de interés nacional. Entonces, quiere decir si usted tiene una empresa que quizás, vamos a decir, por ejemplo, algo que tiene que ver con medicina o tiene que ver con logística, que puede ser de un interés nacional en este momento. Por ejemplo, por COVID necesitamos quizás ayuda con logística, ¿verdad? Entonces sería un argumento, ¿verdad? Que sí deben otorgar la visa por razones de national interest. Pero también tienen que pensar que es el otro asunto de que las oficinas consulares también siguen cerradas. Ese es otro asunto, ¿verdad? Que hay que ver. La otra proclamación es de visas inmigrantes, que básicamente ciertas visas inmigrantes no lo estaban otorgando. No incluye la visa EB-5. La visa EB-5 no ha sido tocada en estas proclamaciones, por decir. Entonces, ahora el presidente Biden en el mes pasado salió con una proclamación removiendo la proclamación en junio que hizo Trump con las visas inmigrantes. Okay, so ya las visas inmigrantes, las oficinas consulares pueden otorgar esas visas inmigrantes. Okay, ya, disculpa, ¿me podés hablar un poquito sobre la diferencia entre la visa L1 y la visa E2? Porque después me gustaría que Julián compare la E2 con la EP5. Claro, claro que sí. Entonces, como han escuchado, la visa E2 y la visa L1, las dos son visas no inmigrantes. Quieren decir que son visas temporales laborales. La visa E2 es una visa de inversionista que es para personas que son de países donde hay un tratado con los Estados Unidos. ¿Okay? Es importante notar que además del tratado, es importante ver el reciprocity schedule, que es confirmar cuánto tiempo el Departamento de Estado puede otorgar esa visa. Por ejemplo, algunos países tienen un plazo de 1 año, otros tienen de 5, otros de 4. Es importante notar eso. Pero la visa inversionista requiere una inversión sustancial, no de una cierta cantidad, ¿okay? En los Estados Unidos, en una empresa en los Estados Unidos. Puede ser una compra de una nueva empresa o de activos, ¿verdad? O de membership interest de una empresa, o puede ser una inversión en una franquicia, ¿verdad? Este negocio tiene que ser real, activo, tiene que operar, no puede ser marginal. O sea, tiene que crear o impactar la economía de una manera positiva, no requiere ciertos trabajos, una cantidad de trabajos. Entonces, sí, es una opción bastante atractiva y en nuestra experiencia una muy buena solución a personas que quieren estar en los Estados Unidos temporalmente y también mirar una opción de largo plazo, por ejemplo, como la EB-5. So, pueden estar acá en los Estados Unidos primero con la visa E2 y también a la vez pensar en EB-5, ¿verdad? O otras visas inmigrantes. La visa L1 no requiere un tratado con los Estados Unidos, es una visa de transferencia de un ejecutivo o gerente, ¿ok? Eso quiere decir que uno tiene una empresa en otro país, no tiene que ser relacionada al negocio en los Estados Unidos, pero esencialmente está transfiriendo a un ejecutivo o gerente desde una empresa en otro país a la empresa en los Estados Unidos. Esta empresa en los Estados Unidos puede ser una empresa nueva, puede ser una empresa que ya existe. Si es una empresa nueva, entonces la visa es solamente por 1 año.
Si es una empresa que ya existe en los Estados Unidos más de un año, que está operando más de un año, entonces es una visa inicial de 3 años. Es importante notar que no es solamente una inversión, ¿verdad? Como cuando uno está transfiriendo a un ejecutivo, tiene que comprobar que esa persona actualmente va a funcionar y trabajar como un ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Para USCIS, para inmigración, eso quiere decir que ese ejecutivo va a manejar o va a dirigir a gerentes y otros profesionales, ¿verdad? Entonces, por lo general, vemos estructuras de empresas con empleados como de 12 mínimo, ¿ok? No es algo que uno tiene unos empleados y ya, o unos empleados que paga muy bajo, tienen que ser una jerarquía, ¿verdad? De empleados que este ejecutivo o gerente va a manejar. Entonces es importante notar eso y la cantidad de inversión, ¿verdad? Que uno haría en una empresa, sí. Lo bueno de la visa L1 es que es una visa que tiene algo que se llama dual intent, ¿ok? Quiere decir que uno puede tener la intención de ser inmigrante y no inmigrante a la vez. Si uno empieza con una visa L1, es bastante fácil hacer otra visa inmigrante a la vez, por ejemplo, EB5, EB1C, otras visas, y no tener un problema de intención, o sea, poder salir del país, obtener una visa en sí, sin preguntas de si uno ya tiene un intento migratorio. ¿Ok? Excelente. Gracias, Cintia. Julián, ¿nos podés hablar un poquito sobre la diferencia entre la EB5 y la E2, los pros and cons, ¿no? Lo bueno y lo malo de cada una? Muchas gracias, Paola. Con gusto. Primero quiero destacar lo que ha explicado muy bien Cintia sobre lo positivo que esperamos que va a ser cambios con el Servicio de Inmigración bajo la nueva administración. Yo diría que lo más importante que actualmente estamos experimentando, o que nuestros clientes están experimentando, es una agilez en la revisión de procesos con la agencia. Y esto es algo que tenemos la confianza que va a continuar mejorándose. Francamente, todos los inmigrantes y las personas que están con procesos pendientes merecen la atención, la mejor atención que puede brindar el gobierno de Estados Unidos y esta agencia. Entonces, tengo mucha confianza que esto se va a mejorar. Con respecto a opciones para inversores, como indicó Cynthia, el inversor debe primero contemplar cuál es la meta que tienen. ¿Desean una solución definitiva? ¿Desean una residencia permanente? ¿O desean algo temporal? La E2 no es un proceso de residencia permanente, es un derecho temporario, una visa no emigrante que exige una inversión y exige manejar una actividad comercial. Yo diría que además de ese concepto de determinar cuál es el fin, obviamente el grupo debe contemplar y determinar si tienen los recursos para participar en el programa EB5, porque para lograr la residencia permanente hoy en día en el programa EB5, en un programa como los proyectos que ofrece actualmente David y Lightstone, tienen que hacer una inversión de $900,000. Se reconoce, eso es mucha plata, mucho capital para cualquiera. Entonces, en nuestra experiencia, Paola, lo que realmente va a determinar cuál es la opción es el tema del capital. Ese es el litmus test, digamos. ¿Alguien lo tiene o no lo tiene? Si lo tiene, sin duda, el programa de EB5 ofrece un mecanismo directo, relativamente rápido, para lograr la residencia permanente. Al no tenerlo, las opciones que uno debe contemplar son las opciones comerciales como la E2. No sé si eso ayuda algo a enfocar un poco el tema. ¿Y puedes explicar un poquito más sobre por qué se necesita esa inversión para la EB5, $900,000, y si la gente cómo puede recaudar esos fondos si no los tiene
en su caja fuerte, digamos, ¿no? Bueno, a ver, hablemos generalmente un poco de qué es la visa EB5, cuál es el propósito, un poco de la historia. La visa EB5 es un mecanismo para lograr la residencia permanente en Estados Unidos tras una inversión que en el cual el capital va a ser utilizado para cumplir con un propósito muy importante, que es generar empleo en Estados Unidos. Entonces hay dos aspectos aquí. Hay el aspecto del proyecto, que David entiendo que va a hablar en detalle, y luego el aspecto del postulante, del inversor. Este programa de visa ha sido sumamente exitoso. Nació en 1990 y cada año se han agotado los cupos de residencia disponible por este programa. O sea, es un programa con una trayectoria amplia y exitosa. Dado una reforma que se logró en noviembre del 19, el monto de inversión para participar en este programa subió a 900.000 o a 1.8 millones, dependiendo dónde está ubicado el proyecto. El monto anterior era de 500.000 o de 1 millón. Este monto de inversión permaneció igual desde 1990 hasta 2019. Entonces se puede entender que alguien que estaba participando en este programa a finales del 19, en el 18, estaba pagando mucho más en términos o sea, mucho menos, perdón, en términos de valor adquisitivo de lo que era 500.000 en 1990. Había una justificación muy razonable para aumentar y hubo un esfuerzo que duró varios años, pero se logró. Entonces ahora el monto de inversión es 900.000 y lo que va a determinar eso es aspectos del proyecto en particular, dónde está ubicado. Y nuevamente, lo que deben tener claro es que estos proyectos son proyectos que están estructurados de una manera muy particular, Paola. No cualquier inversión va a dar este beneficio. No deben pensar que si voy a adquirir un inmueble o voy a invertir en un bien raíz, puedo lograr la residencia permanente bajo el programa EB5. Al contrario, estos proyectos son bastante sofisticados y deben serlo porque uno realmente está poniendo no solamente la esperanza de la residencia permanente, sino un capital importante. Entonces, por eso David puede explicar cómo estos proyectos están estructurados. Y con respecto a los fondos, ¿cómo puede una familia recaudar $900.000 si es que no lo tienen en efectivo? Es un tema un poco técnico, pero para dejarles algunas ideas, uno lo tiene o no lo tiene. Si lo tiene, ahí hay que trabajar con abogados que tienen experiencia manejando lo que se llama el análisis de la fuente y el flujo del capital. Este es el requisito del gobierno de Estados Unidos, el Servicio de Migración. Es un requisito bastante sofisticado. Hay muchas estrategias, Paola, para poder asistir a un inversor que seriamente está contemplando esto, para determinar e implementar soluciones elegantes, eficientes para cumplir con esto. Actualmente es un arte. Cada persona genera su capital de una manera totalmente particular para esa persona. O sea, poder explorar las posibilidades no creo que es práctico o incluso no creo que se puede lograr. El tema es de que si alguien desea contemplar el programa EB5, lo primero que tienen que tomar en cuenta es que no es cualquier proyecto. Tienen que entrar en contacto con un proyecto que está seriamente estructurado, que tiene la trayectoria, la gravitas, digamos, necesaria para poder cumplir con este importante deber, como uno. Y dos, de ahí trabajar con un equipo de expertos que pueden profundizar este tema que es muy íntimo al final del día. Cómo es que alguien ha generado su capital, dónde lo ha mantenido, para luego desarrollar estrategias para ofrecer soluciones. Excelente, Julián. Muchísimas gracias. David,
¿Tú nos puedes hablar un poquito sobre cómo está estructurado tu proyecto, el de tu empresa, la compañía? Y sí, con respecto a los inversionistas de EB5, ¿qué tú haces con el dinero? Ese dinero si genera retorno. ¿Cuánto tiempo luego de esa inversión el inversionista y su familia pueden mudarse a Estados Unidos con una green card? Sí, claro que sí. Entonces, con la visa B5 es una visa de inversionista. Entonces, tienes dos partes. Tienes la parte de inmigración, que Cintia y Julián hacen esa parte, que te explicó Julián, y también tienes la parte de inversión. Nosotros somos desarrolladores que tenemos proyectos que hemos tenido el tema de EB5 en parte de todo el dinero que estamos poniendo en el proyecto. Entonces, en nuestros proyectos normalmente tenemos un préstamo del banco, nosotros ponemos nuestro propio dinero como equity y también tenemos un porcentaje que es de inversionistas EB5. Normalmente ponemos más o menos entre 5 y 10% del proyecto total vienen de inversionistas de EB5. Nosotros ponemos normalmente de 10 a 20% y tenemos más o menos 60% de un préstamo del banco. Con nuestros proyectos, hemos terminado 8 proyectos usando EB5. Tenemos más que 1,000 inversionistas que han usado la visa EB5 en nuestros proyectos anteriores. Normalmente usamos eso para proyectos como hoteles, como apartamentos, y eso es lo que nos enfocamos. Acabamos de terminar un proyecto aquí en Miami Beach, que es un hotel Marriott, que ya está casi lleno todos los días. Y ahorita estamos en el proceso de empezar el proyecto que tenemos en Nueva York, que es un complejo de apartamentos ahí en New York City. Esa parte es donde ponemos el dinero que van a invertir, va a la construcción del proyecto. Normalmente nuestros proyectos es un préstamo que el inversionista nos da por 5 años. Durante esos 5 años empieza todo el proceso de la inmigración también. Entonces, ya que terminas con todo lo que tienes que hacer con Julián o Cintia, haces la inversión y empieza el proceso. Entre 2 a 2 años y medio ya sacas normalmente, pero depende, la visa condicional y con eso ya puedes empezar a vivir en los Estados Unidos. Después de eso, tienes unos 2 años que durante eso nosotros tenemos que enseñar que la inversión lo pusimos en el proyecto y que creamos todos los empleos necesarios para todos los inversionistas en el proyecto. Después de los 5 años, ya que terminaste con el proceso de inmigración y ya sacaste la visa permanente, y esto es normal, no es siempre va a ser 5 años, pero después de esos 5 años ya te podemos devolver el dinero entero. Durante esos 5 años, depende del proyecto, pero el proyecto que tenemos ahorita en Nueva York, te pagamos un interés de 1.5% cada año. Entonces, no es una inversión que vas a ganar mucho, pero la razón que haces ese tipo de inversión es para sacar la visa para tú y tu familia. Entonces, para nosotros es una razón para usar capital que tenemos para inversionistas que pueden sacar la visa y al mismo tiempo ellos pueden invertir y nosotros hacemos todo el proceso para la visa EB5, para que ellos no tienen que construir su propio proyecto o encontrar algo así. Nosotros ya hemos hecho todo eso, entonces lo hacemos mucho más simple para los inversionistas, que ya que entienden que están invirtiendo con una empresa que tiene 30 años haciendo esto, que ya tienen muchos proyectos, que ya tienen muchos inversionistas con EB5, y lo hace mucho más fácil para que ellos no se tienen que preocupar que todo se va bien, que la inversión es buena y todo eso. Estás invirtiendo con una empresa que ya ha hecho esto muchas veces. Excelente. Y sí, siguiendo un poquitito más en el tema de la EB5, Julián o Cintia, no sé quién quisiera contestar acerca de qué sucederá con este programa de EB5 una vez que llegue julio 30, ¿no? ¿Cuál es el futuro de esta visa? Y ustedes creen que a lo mejor es importante que si alguien está interesado en aplicar para la visa EB5, que lo haga lo más pronto posible. Julián, tal vez tú puedas expandir.
Sí, bueno, muchas gracias. Como Cynthia indicó inicialmente, hay propuestas de reforma migratoria, digamos, de manera masiva. Lo que es bastante interesante es que se ha desarticulado, se ha separado el programa EB5 de estos esfuerzos y actualmente el programa EB5 fue extendido de una manera aparte, sola, digamos, y está extendido hasta el 30 de junio, no 30 de julio, 30 de junio. Junio. Correcto. ¿Qué significa? Y para tener un contexto. Primero, esto no es nada extraño. El programa de B5 se ha mantenido vivo, digamos, con estas extensiones de corto, mediano plazo, prácticamente desde el 2015, ¿okay? En los últimos 6 años. Y la razón por cuál es porque hay ciertos esfuerzos en el Congreso de Estados Unidos para lograr una reforma del programa y lograr que el programa sea extendido de manera más permanente. Está autorizado bajo un mecanismo legal que requiere autorización. Entonces, esa es la lógica. Lo han separado para causar no un enfrentamiento, pero para que realmente el programa pueda tener el análisis que requiere para que el Congreso lo pueda reformar, si hay que hacer reforma, y extenderlo de manera permanente. La realidad es que en la práctica, y en la práctica incluyendo todos los involucrados, desde los desarrolladores a los profesionales, yo diría que hay un consenso de que se espera que el programa va a ser continuado de manera más permanente e incluso posiblemente con ciertas ventajas. Una de ellas puede ser que el postulante a la petición EB5 pueda permanecer dentro de Estados Unidos mientras ese proceso siga adelante. Eso sería genial. Eso se ha intentado por muchos años, Paola. No se ha logrado. Está contemplado ahora. Vamos a ver si se logra. No sé, nadie sabe. Pero yo diría que personas que actualmente tienen el capital ya han tenido un contacto con el equipo de David o quieren el contacto y están analizando esto como algo serio para la familia, deben actuar. ¿Por qué? Porque no se sabe qué puede pasar el 30 de junio. Pienso que se va a extender, pero si alguien tiene la necesidad, tiene el capital y cumple, no creo que realmente sería prudente esperar para ver qué pasa. Excelente, muchísimas gracias. Cintia, volviendo con respecto a la audiencia que tenemos hoy aquí, ¿cuáles son las visas más recomendables para personas que buscan vivir en Estados Unidos en un periodo, ya sea corto o largo? Y yo sé que ya hablamos de la E2, EB5, otras opciones, hablaste de la L1, otras opciones que a lo mejor si te contactan más tarde tú puedes expandir. Claro. Entonces, voy a hablar un poco de pues, lo que está sucediendo hoy en día con los clientes actuales que tenemos, las llamadas que estamos recibiendo, ¿verdad? Por también y considerando la pandemia, ¿verdad? Muchas personas están tratando de huir de sus países, venir a los Estados Unidos lo más pronto posible y revisar opciones, como habíamos hablado, de corto plazo a largo plazo. La visa E2, obviamente para mí, y yo creo que para Julián también, es una excelente opción para personas buscando la opción de corto plazo, ¿verdad? Una visa de inversión de corto plazo le da la mayor flexibilidad de estar en los Estados Unidos, viajar, tener su negocio acá en los Estados Unidos y traer a su familia. Si hay la opción de hacer esa visa, en mi opinión, es la más atractiva. La visa L1 también es atractiva, hablamos de esa. La visa H1B, actualmente estamos en el periodo de registro de la lotería de la visa H1B, que es desde el 9 de marzo hasta el 25 de marzo. Esta visa es para personas que estarían trabajando en una posición que se llama Specialty Occupation,
O sea, que uno estudió tal carrera y está buscando una posición en tal carrera. Arquitecto, estudió arquitectura, quiere ser arquitecto, algo así. Eso es un specialty occupation. Tendría que obtener una oferta de trabajo y el empleador le haría una solicitud de registro a la lotería. Si entra a la lotería, entonces se puede proceder con esa solicitud de visa. Este proceso solamente ocurre una vez al año, entonces por eso lo menciono que actualmente estamos en ese periodo de registro a la lotería y es para una posición que empezaría el 1 de octubre. ¿Okay? Eso no es para ahora mismo, es para el futuro. Otra visa que es bastante interesante revisar es la visa O1 de habilidades extraordinarias y es bastante interesante para personas, no solamente para famosos, pero para personas, puede ser para ejecutivos, atletas, de todo tipo. Entonces es una opción interesante revisar. Lo que nos gustaría hacer usualmente cuando alguien nos contacta es revisar el currículo de la persona, ¿verdad? Entender quién es esta persona, ¿verdad? Porque a veces uno no piensa en las opciones uno mismo, pero cuando le da al abogado podemos ver, ok, mira, esta persona hizo tal, y podemos ahí revisar cuál estrategia sería la mejor para esta persona y también para la familia, ¿verdad? Porque también es importante analizar eso, ¿verdad? La estrategia para la familia entera, la edad de los niños, todo, ¿verdad? Para hacer un plan a corto plazo y también a largo plazo. David, te quería preguntar acerca de la visa E2. Como decía Cintia, es una muy buena opción para algo de corto plazo. ¿Tú tienes clientes que a lo mejor empezaron con una E2, a lo mejor invirtieron demasiado dinero en su negocio y después dijeron, bueno, listo, ahora me convierto en una EB5? ¿O es posible pasar de una E2 a una EB5? Sí, claro que sí. Mucho tiempo hablo con clientes que ya están aquí en otro tipo de visa. Puede ser E2, puede ser H1B, puede ser L1, depende, pero normalmente con esos tipos de visa quieren algo permanente y esto es algo que pueden estar aquí en los Estados Unidos y pueden seguir con la visa que tienen y al mismo tiempo empezar el proceso con EB5. Así, mucha gente, si están en su país, es mucho más difícil hacer esa inversión sabiendo que van a estar ahí 2 años esperando hasta que sacan la visa. Entonces, normalmente es mucho más normal o popular que la gente ya está aquí en los Estados Unidos, le gustan la vida aquí en los Estados Unidos y quieren una opción permanente. Tengo muchos clientes que están aquí en la E2 y han invertido muchísimo más dinero que 500,000 o 900,000 y siempre me dicen la misma cosa. Sería mejor que al principio hice la inversión de 900,000 o 500,000, depende, y empecé con la EB5 porque ya he invertido mucho más que lo necesario y al mismo tiempo estoy en un negocio que no es lo que quiero estar. Entonces, sí, es muy normal que la gente ya está aquí en otro tipo de visa, pero con la E2 hay gente que quieren estar aquí más pronto, entonces por eso empiezan con el proceso de E2, pero al final me dicen, sería mejor si empecé con la EB5 porque ahora ya he invertido mucho más dinero y no tengo nada permanente para enseñar para todo lo que hice. ¿Puedo, Paola, agregar Sí, observación? Me encanta lo que ha explicado David sobre este tema. Es un tema actualmente que se ve con mucha experiencia aquí. Uno puede contemplar que hacer una inversión en una pequeña franquicia puede ser fácil y más económica. La realidad es que venir a este país, entrar primero, poner un pie, e iniciar un comercio sin previa experiencia, muchas veces, aún para los emprendedores con mayor éxito en sus países, tienen dificultades. Es un país, digamos, complejo, hipercompetitivo, y lo que termina con 150 o 250,000 dólares, la realidad, desafortunadamente, es que para muchos luego termina siendo 500,000 o más, y jaquecas.
Entonces, por eso siempre hablamos de la opción de analizar qué es lo que quieren y también hay que entender un poco de cuál es el plan familiar. Por ejemplo, si hay un grupo que tiene hijos que pueden tener 18 años o 16 años o 20 años y dicen, bueno, yo quiero ir, voy a poner mi empresa. Hay que entender que la E2 le va a cubrir a los chicos hasta que tengan 21 años y de ahí cada hijo o hija, al tener los 21 años, va a tener que encontrar su propio mecanismo para permanecer en este país. Papá y mamá pueden estar con la E2 sin problema, pero luego, ¿qué van a hacer los hijos? Entonces, esto es algo que hay que también de manera muy objetiva analizar a un inicio para ver qué es lo que desean y si la EB5 es el mecanismo preferible. Lo que David dice es cierto, que muchas personas iniciaron con la E2, tienen capital y de ahí se han dado cuenta que con el propio negocio que han desarrollado no le da el beneficio de la residencia y no les sirve para lo que quieren lograr. De ahí perfectamente pueden hacer una inversión en un proyecto que califica para lograr la residencia permanente bajo el protocolo de la EB5. La ventaja en esos casos es que logran todo ese proceso dentro de Estados Unidos, sin tener que enfrentar el proceso consular, que es lo que usarían inversores que se encuentran actualmente fuera de Estados Unidos, que van a ir al programa de EB5 de manera directa, van a tener eventualmente una entrevista consular en el cual el cuerpo consular le va a sellar los pasaportes con evidencia de residencia permanente que van a usar para entrar. Esto es muy flexible, el equipo con Cynthia manejamos todas estas estrategias de combinar visas. El tema, el takeaway, como dicen aquí, el tema puntual para que se queden con esto, hay que coordinar la combinación de letras, hay que cocinar esta sopa de alfabetos de una manera muy particular, agregando los ingredientes de la manera adecuada, o si no, va a quedar con muy mal sabor. Perfecto, mira, alguien está preguntando, una pregunta que es media relacionada, dice, este participante dice, nosotros somos venezolanos, tenemos un capital para hacer una inversión en un negocio, pero obviamente son de Venezuela, la E2 no es para ellos, pero tampoco tienen suficiente dinero para hacer una EB5. ¿Qué otra opción puede tener esta persona que tiene capital, pero no puede aplicar a la E2? Y Cintia, Julián, ¿quién más quiera contestar? Voy a dejar que Cynthia responde, ella tiene experiencia en estos temas, pero antes de nada, Paola, como la persona con canas aquí, quiero decir que no podemos dar consejo legal, obviamente, no podemos responder a preguntas particulares, a hechos particulares. Entiendo, Paola, que vas a compartir los datos de nosotros con la audiencia por si desean entrar en contacto directo y ahí podemos profundizar esto. Pero Excelente. ¿qué piensas que generalmente, cuáles opciones hay para alguien? Claro, entonces lo primero que haría es analizar pues, el currículo de la persona, entender bien si tienen una empresa en otro país, porque lo primero y lo más común para personas de Venezuela que no tienen otra ciudadanía es la visa L1, ¿verdad? O analizar la opción de hacer un EB1C, que es un componente en paralelo a la L1 que le da la residencia. Entonces, esa es una opción. La visa de transferencia es la primera opción que analizaría. Perfecto. Otra persona dice, soy ciudadano alemán. ¿Qué diferencia hay entre aplicar a la visa E1 y E2? En términos generales, ¿qué diferencia hay entre E1 y E2? Cintia, ¿tú crees que pasa? Claro, sí, la visa E1 tiene que ver con trade o tratados y la visa E2 es de inversión. Entonces, la más común es la visa E2. Julián, no sé si quieres elaborar un poco con respecto a eso. Sí, muchas gracias.
Buena pregunta. La realidad, yo diría que si alguien habla con 100 grupos de profesionales que tienen amplia experiencia con esto, 98 van a decir que manejan E2 y 2 van a ver E1. Es muy curioso que alguien que va a hacer un comercio y que tenga el capital para hacer una inversión y que viene de un país con tratado como Alemania, opte para la E1, que es de comercio. Actualmente el requisito es que hay que tener flujo de comercio entre el país nativo y Estados Unidos. La mejor manera de entender esto es: estoy mandando un contenedor de productos alemanes a Estados Unidos cada mes. Hay que tener frecuencia. Este requisito es un poco pesado, digamos. Sería para mí más elegante decir, bueno, voy a hacer una inversión en un negocio en Estados Unidos, en el cual voy a comprar un contenedor de productos para comercializarlo en Estados Unidos y voy a obtener la E2. Ambas llegan al mismo beneficio. 5 años en el caso de Alemania, 60 meses, como indicó Cynthia, basado en el Reciprocity Schedule. Para mi criterio, tendría que haber algo muy curioso, digamos, que solamente cumple para la E1 para decir vamos a usar esa opción y no la E2. Perfecto. Otra pregunta, ¿hay novedades o cambios en el trámite de ciudadanía posterior a los 5 años de tener la tarjeta verde? Actualmente no hay cambios significativos. El único cambio que ha sucedido con respecto al proceso de ciudadanía es que cambiaron el examen, ¿verdad? Ahora es el examen anterior, porque el año pasado la administración de Trump lo cambió a un examen más complicado y ahora es un examen, o sea, revertido al examen original. Pero más allá de eso, no hay cambios. Perfecto. Una pregunta más y obviamente respuestas en formas generales porque no podemos comentar en cada caso. En esta situación, la persona viajaba todos los años por trabajo y por 5 años, dice, tengo 5 años viajando con visa de trabajo por el virus, no pude viajar el año pasado, podría aplicar para una residencia. Julián, Cintia, no sé si ustedes quisieran comentar. Bueno, a ver, muy amplia la consulta. ¿Podría aplicar para una residencia? Sí, hago una B5. Hable con David, coloque $900,000 en un proyecto que califica para el programa EB5 y con gusto le manejamos una petición EB5 y tendrá su residencia permanente para usted, su familia e hijos menores de 21 años en aproximadamente 2 años. Perfecto. David, esta pregunta es para ti. ¿Cómo un inversionista de B5 puede asegurarse que está invirtiendo con una compañía de desarrollo seria que obviamente va a producir los resultados que prometen? Claro que sí, es importante que el proyecto y también la empresa son unas empresas que tienen experiencia no nada más como desarrollador, pero con EB5. Nosotros tenemos 30 años de experiencia como desarrollador y como una empresa de bienes raíces y al mismo tiempo tenemos casi 10 años haciendo nuestros proyectos usando el programa EB5. Como te dije antes, tenemos más que 1,000 inversionistas que han usado nuestros proyectos para sacar la visa que EB5. Y al mismo tiempo, todos nuestros proyectos normalmente son similares a proyectos que ya hemos terminado. Entonces, anterior hicimos 3 propiedades en Nueva York que son similares al proyecto que tenemos ahorita. Son apartamentos en Nueva York y son de multifamily. Entonces, no es para comprar, es para rentar y están en áreas que es mucho menos la renta que en Manhattan. Y por eso, normalmente en nuestras propiedades anteriores están a 95 a 97% de occupancy rate, porque todos los proyectos que hacemos tenemos los mejores amenities, tenemos todas nuestras propiedades cerca al metro y por eso estamos haciendo algo que ya entendíamos, ya hemos
mucho éxito. Entonces, lo más importante es la empresa y también que entienden cómo hacen la EB5. Entonces, para nosotros, tenemos un credit rating de A+ y A1 de Standard & Poor's y Moody's. Entonces, sabes que estás invirtiendo con una empresa que tiene ese tipo de track record. Y también hemos terminado todos nuestros proyectos que hemos usado los fondos de EB5. Perfecto, David, muchísimas gracias. A ver, tenemos aquí a Eduardo nos pregunta, ¿cuáles son los pasos a seguir para obtener la visa J? ¿Debe conseguir trabajo primero en Estados Unidos o cómo, quién pudiese, a lo mejor Cintia, vos podés explicar un poquito la visa J? Claro, la visa J es una visa de trainee. Generalmente es algo que nosotros tenemos un grupo de agencias que les podemos recomendar porque depende en la industria, ¿verdad? Entonces las agencias son las que en verdad procesan estas visas, pero nos puede consultar y nosotros les podemos conectar con las agencias. Excelente. Ok, Enrique dice, tengo interés por visa EB5 como inversionista. Bueno, David, te voy a pasar esa información. Estoy mirando las preguntitas que nos están mandando. Bueno, más o menos hemos contestado todas las preguntitas. Déjame ver. Muy rapidito, Cintia, no sé si tú quieres hablar de lo que de Venezuela, de la última noticia que ha habido sobre, ¿es el TPS? Alguien está preguntando alguna novedad sobre venezolanos. Y bien rapidito porque ya llegamos casi a la hora. Claro, claro, no, entonces lo voy a hacer rápido. Básicamente, como saben, el último día de Trump, que estaba en su posición, pasó algo que se llama GED. Eso no es lo que está actualmente. Actualmente, el presidente Biden presentó lo que se llama TPS para los venezolanos, que empieza desde el 8 de marzo hasta el 15 de septiembre, que se puede registrar. ¿Qué quiere decir? Que básicamente si uno está aquí, si es venezolano y estaba en los Estados Unidos el 8 de marzo, puede presentar una solicitud o un registro para estar en este programa de protección temporal. Y es una protección de 18 meses. Pues una persona que esté en un estatus legal lo puede hacer, ¿ok? Pero recomiendo que hable con un abogado de inmigración para ver las opciones y ver la estrategia total del caso, porque es una protección temporal, no es un ticket para la residencia, ¿ok? No es algo que es para siempre, es temporal, 18 meses. Entonces es muy importante tener una estrategia de largo plazo y no simplemente entrar y registrarse y no entender los pros y cons, ¿verdad? Del proceso. Si uno está fuera de estatus, no tiene estatus legal, puede aplicar, pero otra vez recomiendo hablar con abogados de inmigración que puedan entender bien su historia de inmigración y también el plan para su futuro, que no solamente aplique y ya. Es muy importante. Excelente. Julián, David, Cintia, ¿algo más que ustedes quieran que a lo mejor no nos han preguntado, pero que es importante que nuestra audiencia sepa hoy? Y obviamente yo voy a mandar el video pregrabado a todos con la información de ustedes para que se comuniquen directamente. Pero si hay algo más que no nos han preguntado y ustedes crean que sea importante, por favor déjenos saber. Déjame saber, tenemos todavía unos minutitos. Por mi parte, creo que ha sido bastante productivo. El tema es de que hay opciones y hay opciones para todos, a la medida. Esto no se trata de una opción solamente para personas con este perfil o el otro. La idea es, como Cintia bien lo explicó, antes de hacer cualquier cosa, reconocer con quién está hablando,
y analizar todas las opciones y ver realmente cuál es la meta que quiere lograr la familia. Excelente. Nosotros hicimos un poll, unas preguntas mientras estábamos hablando, y son interesantes las respuestas. Preguntamos dónde actualmente está viviendo, y la mayoría de la gente que nos está escuchando de Sudamérica. Después les preguntamos qué otro tipo de visa o qué tipo de visa está interesado. La mayoría de los que están escuchando hoy día, visa de inversión. ¿Cuál es su principal motivo de reubicación? La mayoría dijo oportunidades de negocios. Y la última preguntita que hicimos es, ¿qué tan pronto desea mudarse a Estados Unidos? Y la opción que ganó, pero a la distancia, es de 0 a 2 años, lo que nos indica que obviamente la necesidad por sus servicios es muy importante, ¿no? Es muy grande. Muchísimas gracias, David, Julián, Cintia, muchísimas gracias por su tiempo, por su voluntad de querer informar a nuestros hermanos en América Latina. Y bueno, como dije anteriormente, vamos a mandar los contactos de ustedes para que cualquier participante quiera comunicarse con ustedes, lo puedan hacer. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Paula. Gracias, Paola. De Hasta nada. luego. Gracias, Paula. Gracias. Adiós.